Askerukipan takanitaki, aski sumarukipan takanitaki, kallantañani, ¿ya? Vamos a empezar. Vamos a cantar esta canción ahora, de Carcas, Ukamampi Munataja, ¿ya? Esto es lo siguiente, ¿ya? Les voy a pasar igual al grupo para que vayan practicando, ¿ya? Letra y video les voy a pasar, ¿ya? Dice, Jupach kolelaja puninwa, Jupach chuymajanka puninwa, Hani puni utkaniti, Ukamampi munataja. Ya, ahora voy a cantar la segunda parte. Yakitapune unhasta, hachanyakiu munasitu, hichawai sara wejewa, tatitun hak arusarje, hanipuni utkaniti, ukamampi munataja. ¿Ya? Todos ahora, enciendan sus micrófonos. Cantese, micrófono naca. A ver, ¿quién tiene que hacer cantese? A ver. Ya, Pakini. Maya Paya Kimsa. Hupa Kolila Kapuniwa. Hupa Chima Kapuniwa. Kani Puni Kaniti. Amampi Munataha. Hupa Kolila Kapuniwa. Hupa Chima Kapuniwa. Kani Puni Kaniti. Ukamampi munataha. Yakita puniun hasta. Wachanya kimunasitu. Ichawai sara wejewa. Tatitun hak arusarje. Kanipuni utkaniti. Ukamampi munataha. Yakita puniun hasta. Wachanya kimunasitu. Chawai sarawai tatitun arusarje nipuni uti mampi munataha. Así más o menos la canción, ¿ya? Aquí no está la segunda parte, pero el link que les voy a pasar van a encontrar también en castellano para que canten, ¿ya? Bien, Chacuich Callantañani. La última clase hemos visto lo que son los saludos y lo que son los pronombres personales, ¿no ven? En todo caso hemos visto despedidas, ¿no? Despedidas y pronombres personales, ¿ya? Ya hemos presentado ya las actividades. Sí. ¿Ya? No me han dado la nota. Ya, no vamos a dar la nota. De ninguna actividad. Al final solamente vamos a sumar si han presentado o no han presentado las actividades, ¿ya? Eso les decía la primera clase, ¿no ven? Por ejemplo, los que han pagado por tema de certificación, no garantiza de que van a tener certificado, ¿no ven? Tienen que cumplir todas las actividades y las tres actividades finales. Las tres actividades finales son examen oral, aquí con cámara, 2, examen escrito, y 3 es grabar un video en Aymara, ¿ya? Esas son las tres actividades finales. Pero adicionalmente a eso tenemos casi todas las clases vamos a desarrollar una actividad, ¿ya? Entonces, eso es. Otra cosa, alguien me decía, por ejemplo, extiéndanme un certificado de que estoy pasando clases, ¿no? No vamos a extender o no estamos extendiendo porque no garantiza de que ustedes van a terminar, ¿no? Si fuera un curso con matrícula, con pago mensual, ahí sí haríamos eso, ¿ya? Otra cosa, el tema de los trabajos, hemos aceptado a todos, pero no significa que todos están bien, ¿ya? En tema de escritura tienen que revisar la segunda clase, ¿ya? Vean la grabación de la segunda clase si es que no han asistido, ¿ya? Porque hay errores de escritura, ¿ya? Entonces, hemos dicho con qué letras se escribe y con qué letras no se escribe, ¿no ve? Entonces, eso es importante que tengan bien claro, ¿ya? Ahorita voy a compartirlos.
Word, mientras abre, voy a compartir pizarra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? El saludo, simplemente como ejemplo, ustedes van a verificar en el grupo de WhatsApp, Facebook, y van a ver ahí, ¿no? ASCII, ¿no? Uruquipan, Cuyaca, así, ¿no? Aquí, primer elemento, ya falta la diéresis, ¿no ve? ¿Sí? Claro. ¿Ya? Aquí la C, ¿existe sí o no en Aymara? ¿Ya? Entonces, no hay por qué utilizar la letra C en tema de escritura. ¿Ve? Otro no sé qué, otro he visto, igual, ¿no? Así, ¿no? Así, así, o algunos así, no sé qué palabra era, no me acuerdo, ¿no? Si fuera así, por ejemplo, es diptongo, ¿no ve? No existe diptongo, ¿no ve? Y si fuera así, esto ya tiene sonido propio, ¿no ve? O, ¿no ve? Entonces ya se le diría hoy, ¿no ve? Ya no que, ¿no ve? Como pretenden que se pronuncie, ¿ya? Entonces, tema de escritura importante para que tengan bien claro. Bien, ahora sí, vamos a repasar. A ver, Cuyaca, Evelyn, Aski Uruquipan, Cuyaca, Askerukipanay. Askerukipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Evelyn, Waliki yatichiri. Harurkam, Cuyaca, Karur. Karurka. No sé bien ese de ahí. Harurkamay, Kamay yatichiri. Waleki, Gilata, Gilberto, Quispe, Aski Arumaquipan, Gilata, Gilberto, Aski Uruguipanay no, Aruma, Aski Arumaquipan, Gilata, este Yatichiri. Aski Aski Arumaki, Aruma Kipanay Yatichiri. Kamisaki, Gilata, Waliki Yatichiri, Waliki. Hikisinkam, Gilata, Hikisinkama Yatichiri. ya, Kama Cuyaca, Brígida Torres, Aski Jaipuquipan, Cuyaca, Aski haiku kipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki yatichiri. Jaipocam, Cuyaca, Haiku kipanay yatichiri. no, Jaipocam, Cuyaca, Haiku kipan Jaipu, yatichiri. ¿no? Despedidas, cama, ¿no ven? Jaipocam, Cuyaca, Haiku kap. Haipu kam yatichiri. ya, Jaipocamay, ya. Bien, ahora lo último que hemos aprendido es tema de pronombres personales, ¿ya? A ver, Brígida, nuevamente. Yo te voy a decir en castellano, tú me dices en aymara, pero rápido, ¿ya? Yo, Naya. Naya. nosotros, incluyente, Eh, nanaka. no, Nanaka. incluyente, Igual. Ma. Humanaka. no. Ya, a ver, Alexander, nosotros, excluyente, Nanakanaka. Nanakanaka. Nanaka, tú, Nanaka. tú, Uma. Puma. él o ella, Jupa. Jupanaka. Jupa. ocupa, ¿ya? En menos de 3 segundos tienen que responder, no tienen que estar ahí buscando su cuaderno, nada. Son 4 que tienen que aprenderse, ¿no ven? Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, son 4. Luego esos 4 lo vuelven en plural, ¿no ven? Nanaka, Jumanaka, Jupanaka, Jiwasanaka, ¿no ven? No hay por dónde perderse, no es que les he dicho se van a aprender 100 palabras, no les he dicho eso. Y les he dicho también la primera clase de que el vocabulario es importante. Un día apréndanse unos 5, 10 palabras, los que puedan, aprendan. ¿Ya? Ya. Ahora,
ya sabemos pronombres personales, con eso ya vamos a ir conjugando más adelante, ¿ya? Para eso nos sirve. Todos decimos, ¿no? Naya hichuro katuru sara, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Naya, ¿no? Yo, ¿no? Hichuro, hoy, katu, feria, katuru, a la feria, sara, iré, ¿no ve? Entonces siempre utilizamos Jupaj tatajawa, ¿no ve? Él es mi papá, ¿no ve? A ver, vamos a escribir esos ejemplos, ¿ya? Para que vean la parte aplicativa. Estoy diciendo Jupaj, ¿no ve? Jupa. ¿Qué es Jupa? Él. Él o ella, ¿no ve? Él o ella. Ahora, si yo digo Jupaj, Él o ella. este X en todo caso es así, ¿ya? Es sufijo ja, esto es sufijo tópico, ya tiene también otra variante de sufijo. No significa absolutamente nada, solamente sirve para suavizar las palabras en el Aymara. Les explico un poco, ¿ya? Entonces, más o menos en Aymara se habla así, llano, pero en otros idiomas se habla así, ¿ya? Por ejemplo, en castellano, cuando es preguntas, entonamos, ¿no ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? Entonces, signo de interrogación nos sirve para poder entonar. En Aymara no se entona, no se utiliza la entonación. Se utiliza el sufijo sa para pronombres interrogativos. Entonces, sutimaj kunasa. ¿Ve? Yo no digo sutimaj kunasa, así, no se utiliza en Aymara. En Aymara es así medio tosco, así medio plano es el habla. Entonces, cuando hay estos tipos de cortes, entonces ahí va el sufijo ja, ¿ya? Entonces, eso lo suaviza, hace que se vuelva llano. ¿Me dejo entender? Ese es uno de los roles de lo que es el sufijo ja. Entonces, yo voy a hacer aquí una afirmación. Jupaj tata. ¿Qué es tata? Padre. ¿Ya? Ja, esto es sufijo mi, ¿ya? Esto significa mi. Mi, Ajá, ¿qué significa esto, lo que estoy marcando? mi papá. Padre. Ya, pero ¿qué significa tataja ahora? Mi Si padre. estoy diciendo Padre. mi papá, mi padre, Padre. ¿ya? Wa sirve para afirmar, ¿ya? Es para afirmar ya sea positiva o negativamente. Entonces yo digo, jupaj tatajawa. ¿Qué estoy diciendo? Él es mi padre. Exactamente. Él es mi papá o él es mi padre. Ahora, si yo cambio aquí, por ejemplo, tata por mamá, ¿qué estoy diciendo? Jupaj Ella es mi mamajawa. madre. Mi madre. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Y es mi madre. Ella es mi madre. Madre. Ella es mi Ella es mamá mi madre. o es mi madre, ¿no ve? Ella Ella es ya mi madre. significa, ¿no ve? ¿Sí? Ella significa. Ahora, si yo pongo aquí, por ejemplo, gila o gilata, upa gilata, Hermano. Él es Él es mi mi hermano. hermano. Él es mi hermano. mi hermano. Y si pongo aquí cuyaca, Ella es mi hermana. ella es mi hermana. Y si pongo aquí, no sé, achila, Él es mi abuelo. Abuelo. ya, Él es mi abuelo. muy bien, ¿no? Fácil, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos el sujeto, ¿no ve? Sujeto, ¿no? Ya, ahora, aquí voy a cambiar. Juma. Aquí voy a poner un sufijo ta. ¿Qué he cambiado? Aquí he aumentado un sufijo ta de lo que estamos practicando. Aquí he cambiado. Juma, ¿qué significa? Tú eres mi abuelo. Exactamente, ¿no? Jumaj achila hatawa, tú eres mi abuelo, ¿no? Y si pongo aquí de la misma forma, tata, Mi padre, tú eres mi abuelo. Tú eres mi padre. ok, ¿ya? Ahora aquí voy a cambiar. Este hemos dicho que es sufijo mi, ¿ya? Esto voy a cambiar pa, ¿ya? Esto significa su, tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo esto nomás, tatapa, ¿qué significa? Tú Tú eres eres su padre. su padre. No, solamente tatapa, lo que estoy Su marcando. papá. Padre. Tu Su papá. padre. No, si estoy diciendo que es su tercera persona, Su papá. su papá, ¿no ve? Su papá. Él es ¿Sí? su papá. Entonces, en este caso, jumar tatapa taoya. Ah, ya, puede ser, sí. Tú eres su papá, ¿no ve? Eso significa todo, ¿no ve?
Ahora no les voy a marear más. Solamente, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado algunos sufijos y ya significa diferente, ¿no? Ahora lo que estamos aprendiendo es esto, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Pero todavía no me pregunten, ¿y este sufijo? No, todavía no. Sino si queda claro el tema de pronombres personales, ¿ya? Sutil antinac. Ujú. ¿Sí? ¿No? Yo tengo una pregunta de Tichiri. Adelante. Por ejemplo, lo que siempre me he preguntado es si existe en Aymara la palabra cuyaquita. ¿Sí? Es diminutivo, que es como decir hermanita. Ya, pero gilatita, o ¿cómo se puede decir el Ah, hermano? ya. En Gilata no. En Gilata se utiliza otro diminutivo. Existen varios diminutivos. Entonces los sufijos juegan ese rol de diminutivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en vez de decir Gilata, puede decir Gilacu. ¿A ver? Entonces, eso es como diminutivo. Ya, gracias. Yo diría, profesor, Lacayo, ¿eso sería? Ah, no, pero eso ya es para menores. Hisca es pequeño. Callo también es menor. ¿No ve? Pero si yo le Redundancia digo ya. de forma diminutiva a mi hermano mayor, ¿no ve? Pues yo no puedo decir hachajila gallo, ¿no ve? ¿Ya? Ya estoy, estoy. Listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Qué nos falta? Otra duda que tengo, profesor, todo el tiempo. Aymara, dice algunos, Aymara, ¿no? Ya. En tema de entonaciones, en Aymara no hay lo que es el acento. En Aymara utilizamos lo que es la diéresis, ¿no ven? Entonces la diéresis solamente es alargador vocálico, ¿no ven? Entonces no es correcto decir Aymara, ¿no? Aymara, ¿ya? Hace un momento les decía, es seco, ¿no ve? No hay entonación. Si hubiera diéresis, entonces en ese caso solamente alarga, tampoco sube la entonación, ¿ya? Entonces, Aymara nomás, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Esquina, esquina. Ya, muy bien. Entonces van a practicar pronombres personales. Ahora hasta el momento no estamos practicando en la parte práctica, ¿ya? Pero se supone que ya saben, ¿ya? Sí, Perdón, adelante. sobre el orden, por decir, de las palabras, por decir en los saludos, se empieza con aski urukipanay, y cuando son las despedidas se pone cama, ¿verdad? Por decir karur cama. No debería ser al revés, por decir, si en los saludos empieza aski y en la despedida no debería ser kama uru kuru kama karur, por decir así. A ver, ¿alguien le puede explicar? Harur Kama sería. Harurkama sería, ¿verdad? El kama no es una palabra. ¿Qué es kama? Es un sufijo, Yatichiri. Sufijo. Y si es un sufijo, solito no significa nada. Entonces, ¿cuál sería la palabra raíz para llevar adelante? Haruru. ¿Ya? Entonces no hay. Lo que dice la compañera no está bien. Hilata ¿Quedó claro, Yatichiri. compañera? Harur Kama Paya, Harur Kama Panaya, Saraxna tu Kamja. Ah, sí, hay diferentes variantes, ¿ya? Sí, podemos decir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, yo tengo una pregunta. Adelante. El sufijo wa parece que fuera el verbo el to be en inglés, o bien en el español sería el ser estar, ¿no? Sí, cumple ese rol de acuerdo a la circunstancia. Porque así porque es, como dices, afirmativo, entonces yo más o menos lo veo como lo sería el verbo ser estar, ¿no? En español. Sí, sí, está bien. Está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya.
Ahora vamos a aprender sufijos posesivos, ¿ya? Sufijos posesivos. Y esta va a ser la tarea de hoy, ¿ya? Existen 4 sufijos posesivos. Ahora, está en aquí porque también se denomina como pronombres posesivos, ¿ya? Entonces, los 4 son ja, ma, pa, sa, ¿ya? Se van a acordar, jama, pasa, ¿ya? Acuérdense. Igual se van a aprender esto, ¿ya? Significa mi, ¿ya? Mi, posesivo. Tú o tus, ¿ya? Pa, su o sus. Aquí también mi, en este caso, mi o mis, ¿ya? Y sa significa nuestro o nuestros también, ¿ya? Eso significa. ¿Queda claro, no ve? ¿Sí? Son sufijos, por lo tanto, igual necesita una palabra raíz para que signifique algo. Hace un momento hemos hecho, por ejemplo, los ejemplos. Voy a hacer ahora con gato, ¿ya? Gato se dice pisi, ¿no ve? Esto es gato, ¿no ve? Pisi, gato. Ahora, si yo digo pisi, ja, ¿qué estoy diciendo? Mi gato. Gato. Ahí está, ¿no ve? El ejemplo, ¿no? Ahora, si yo digo pisima, ¿qué estoy diciendo? Tu gato. Tu gato. Tu gato. Y si digo pisipa, Tu gato. y si yo digo pisisa, Nuestro gato. Nuestro gato. fácil, ¿no? No. Difícil. Otro ejemplo, a ver, vamos a decir uta. Utas es casa, ¿ya? Casa. ¿Ya? En este caso, utaja, ¿qué estoy diciendo? Mi casa. Si yo digo utama, Oh, esa fue Tu cosa. casa. Tu casa. utapa, Tu Tu casa. Casa. Tu casa. pongo utasa. Nuestra Nuestra casa. La casa. A ver, otro, a ver. Nuestra. Mama, ¿qué es? Ah, perdón. Mama es mamá, ¿ya? Mamaja, ¿qué significa? Mi Mi mamá. mamá. Mi madre. Mamá, Tu mamá. Mamá. tu Tu mamá. mamá. Mamapa, Su mamá. mamasa, Nuestra mamá. nuestra mamá. Muy bien. Otro ejemplo. Gila o gilata, gilaja, Mi Mi hermano. hermano. Mano, gilama, Tu hermano. Su hermano. gilapa, Su hermano. Hermano. gilasa, Nuestro Nuestro hermano. ¿ya? Muniri significa enamorado o enamorada, ¿ya? Munirija, ¿qué estoy diciendo? Mi Mi enamorado. enamorado. Enamorada. ¿Ya? Mi enamorada o mi enamorado, ¿no ve? Mi ¿Sí enamorado. o no? Correcto, correcto. Munirima, ¿qué estoy diciendo? Tu enamorada o tu enamorado. Ok. Falta el Muniripa, anillo. ¿qué estoy diciendo? Tu Muri. enamorado. Su enamorado. Su, ¿no ve? Muripa no dice, profe. ¿Perdón? Muniripa. ¿Cuál letra canto mi atichiri? Ah, ya. Ni su a mí ya. falta. Ah, está. Ahora sí. Muniripa, ¿qué significa? Su Su enamorado. Su Su enamorado. enamorado. Su enamorado, su enamorada, ¿no? Munirisa, Nuestro Nuestro enamorado. Nuestro Pero enamorado. eso no existe. sí, no habría esta conjugación, ¿no ve? Sí, Ya. algunos hay dos, tienen pues. Pero- Ya. poliamor. Ya, muy bien. ¿Quedó claro tema de sufijos posesivos? Sí. Askiski Guajilata. Ya, muy bien. Ahora ustedes van a escribir eso como tarea y yo les voy a dar las indicaciones, ¿ya? Ya. Ahora, eso es como, si no saben pronombres o pronombres personales, sufijos, no van a poder. Entonces, tienen que aprenderse, ya tienen que aprenderse.
Ahora voy a complejizar un poco, ¿no? Naka, ¿qué significa? ¿Qué sufijo es esto? Plural. Plural. Plural, ¿no ven? Plural. Entonces, eso, ¿no? Plural. Mejor pongamos así, plural. ¿Ya? Ahora vamos a pluralizar, ¿ya? ¿Cómo va? ¿Cuál es el orden, por ejemplo, no? Entonces, por ejemplo, voy a poner ahora Anu. Esto es perro, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y yo tengo varios perros. Tengo 3 perros. ¿Qué estoy diciendo? Anunnaki, los perros. Perros. Mis perros. Perros. Perros, nada más, ¿no ven? Ujú. ¿Sí? Solamente pluralizado. Que esto es perro y ahora perros, ¿no? Plural. Ahora, ¿qué significa? Mis Mis perros. Perros. Mis perros. Muy bien. Plural, ¿no ve? Plural. ¿Ya? Ahora si yo pongo aquí, ¿qué significa? Tus perros. Perros. Tus perros. Muy bien. Perros. Si pongo aquí, Tus perros. tus perros. Muy Tus bien. perros. Y si pongo aquí, así, Nuestros perros. nuestros perros. Bien. A ver, aquí voy a poner otra palabra. A ver, ¿qué puede ser? Banca. Esto significa libro. ¿Ya? Ajá, Libro. ¿Ah? Si yo digo banca na caja, ¿qué estoy diciendo? Mis libros. Mis libros. Mis Mis libros. libros. Muy bien. Si yo digo banca na cama, Tus Tus libros. libros. si yo digo banca na capa, Sus libros. Tus libros. Su de si digo ley. banca na casa, Nuestros libros. libros. bien. ¿Quedó claro en tema de plural? ¿Sí? Sí, creo. Sí, sí. Correcto. O sea, sumaba. Ya, Walik, muy bien. Walik, tinta, Kim Hilata. Entonces, ustedes van a practicar los ejemplos que quieran, ¿ya? Siempre se utilizan, ¿no? Naya, Karuro, Tata, Hampiu, Haturu, Sara. ¿Qué he dicho? A ver, ¿alguien puede traducir? Mañana iré a la feria con mi padre. Exactamente, he utilizado Tataja, ¿no? Impi, ¿no? Tatahampi, wa, ¿no? Entonces, básicamente, el Aymara es sufijante, hemos dicho, la primera clase también hemos aclarado, ¿no ven? Entonces, tenemos que saber estos 4 sufijos. Bien, eso es en tema de los sufijos posesivos, ¿ya? Ahora, después de los sufijos, nos falta aprender lo que son los pronombres demostrativos. Antes, ¿tienen alguna pregunta? Yatichiri, pelota, ¿cómo se dice en Aymara? Ya. A ver. Hago la siguiente aclaración antes, ¿ya? A ver, hay cosas, objetos, como en este caso juegos, hay productos, ¿no? Que no son propios, que no son típicos de la región, ¿ya? Por ejemplo, en el castellano mismo no existe, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo digo Android? A ver, en castellano, ¿cómo digo Android? Silencio, por favor. Como el... Solo Android. No hay. Bueno, Igual. ¿No ve? Entonces utilizamos directamente en inglés, ¿no ve? O tal vez algunas palabras lo castellanizamos, lo fonetizamos, ¿no ve? Ahora, lo mismo es en Aymara. No existen ciertos objetos, ciertas cosas en el Aymara. Entonces, lo que se hace es dar algún nombre o simplemente fonetizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dicen PJ, ¿ya? He visto en diccionarios, he visto esta palabra, ¿no? Como pelota, PJ o ejeta, ¿ya? Ahora, ¿qué es PJ o ejeta? No sé si ustedes, por ejemplo, han vivido eso. Yo he vivido
en el campo, ¿no? Hasta mis 18 años. Entonces, mi abuelita ponía una piedrita pequeñita, entonces alrededor ponía bolsitas, ¿no? En el campo recogía. Ahí envolvía con lana, ¿no? O sea, que hilaba de oveja, ¿no? Más o menos así. Y era una pelota, tenía la forma de pelota, y además era un poco pesado porque tenía piedrita en el medio, ¿no? Con eso pateamos, ¿no? A esto se llama ejeta o se llama PJ. ¿Ya? PJ es, ¿Qué? ¿cómo decimos cuando? Hijo, estoy haciendo mi tarea, caramba. A ver, un ratito, un ratito. Neto, Se escuchan ruidos. Sí, deja de jugar con su niño. Ya te casqueo. Aprovecha si pam, ¿ya? Ya, Gilapa. Ya, Pichiri. Ya. Ya. Entonces, esto es PJ o es ejeta, ¿ya? PJ es cuando, no sé, no tengo ahorita una lana, algo así. Cuando mezclamos todo, ¿no? Y no podemos deshacer, eso es PJ, ¿ya? Pejontatas, ¿no? ¿Ya? Enredado. Enredado, esa es la palabra, ¿ya? Entonces, más o menos así, ¿ya? Y no es exactamente la traducción de pelota, ¿ya? O como decimos, por ejemplo, computadora, ¿cómo decimos, no? Entonces, Félix Laime Pairumani ha dicho Atamiri, pero Atamiri no es exactamente traducción de computadora. Atamiri es un lugar donde se almacena cosas o conocimiento. Eso es Atamiri, ¿no ve? Entonces se van dando forma. O pregúntenme a ver cómo se llama celular, o alguien sabe cómo se llama celular. A ver, ¿quién sabe cómo se llama celular? En el Bueno, por ahí yo diccionario. había escuchado, le dicen chililiri, chilintiri, algo así. Sí, en el ¿Ya? diccionario dice eso, Yatichiri. Muy bien, igual, ¿no ve? Entonces los celulares antiguos, por ejemplo, eran chilililín, los sonidos, ¿no ve? O era, pones encima de la mesa, ¿no ve? Dice trun, 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 el vibrador, ¿no ve? Entonces, algunos lo llaman chililiri, ¿no? Por su sonido, ¿no? O lo llaman chirririri, ¿ya? Entonces, no es exactamente celular, sino es por su forma de sonido que emite, ¿ya? Entonces, hay cosas que no tienen nombre o en algunos casos simplemente se utilizan en castellano, ¿ya? Por ejemplo, siempre me mandan tareas, ¿no? A mi hijito me han dado tarea, por favor, si me puedes ayudar, profe. ¿Cómo se dice? No sé, pues chompa, pantalón, medias, ¿no ven? Entonces, igual tampoco hay, ¿no? Entonces, antes los indígenas no se vestían como se visten ahora, ¿no ven? Entonces, no usaban pantalón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La vestimenta era otro, ¿no? Ustedes van a averiguar, a ver. Creo que Guamán Poma de allá la grafica, ¿no? Cómo vivían de alguna forma los indígenas, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que están fuera de contexto, pero eso no significa que no podamos, ¿no? Dar alguna denominación a algo, pero para dar eso tendría que tener aceptación, digamos, ¿no? De la mayoría, ¿ya? Bien, creo que respondí tu pregunta. No sé si no he respondido, me dices, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Sí, clarísimo, clarísimo, Yatichiri. Ya. Ahora, pronombres demostrativos, ¿ya? Igual se van a aprender, solamente son 4, ¿ya? 4 pronombres demostrativos. En castellano o en cualquier idioma igual utilizamos, ¿no? Acá significa esto o esta, ¿ya? Uka significa eso. Kaya significa aquel o aquella, aquello, sí, ¿no? Kuri significa más allá, pero no es exactamente esto la traducción, ¿ya? Listo, 4 para que se aprendan. Aka, uka, kaya, kuri, ¿ya? Ahora, ¿cómo utilizamos? Por ejemplo, yo digo acá, ¿no ve? Acá. Está en mis manos, acá, ¿ya? Acá. Uka ya está alejado de mí y de la segunda persona con el que estoy hablando, o está en poder de la segunda persona, Uka, ¿no ve?
Kaya está alejado de la primera persona y de la segunda persona con el que estoy hablando. Kaya. ¿No ve? ¿Queda claro los tres? Hanati, Hanicha. Anaski Guajilata. Ya. Muy bien. Esos tres primero. Acá, digamos que está alejado ahora de mí. Uka, ¿no? Kaya. Acá cuando está en mis manos, en mi poder. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Uka cuando está en la segunda persona o está alejado de ambos, ¿no? Uka. Kaya cuando está mucho más alejado. Kaya. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza el kuri? El kuri no es exactamente más allá. Voy a suponer, aquí hay una casita, ¿ya? Aquí hay una casita, ¿ya? Más o menos así la casa, ¿ya? Aquí hay otra casa, ¿ya? Otra casa. Entonces estoy hablando aquí con una segunda persona, ¿no? Está alejado la casita. Ella es la segunda persona que estoy hablando. Listo, ¿ya? Entonces yo digo, Kaya Uta. Me refiero a esto, ¿no ve? Claro. ¿Sí o no? Ajá. Okamawa Yatichire. Si yo quiero referirme a esta casa, si yo digo Kaya, la segunda persona va a seguir entendiendo esto, ¿no ve? Aquella. Entonces, cuando yo utilizo Kaya, es cuando yo quiero referirme a esta casa. ¿Ya? A esta casa. Está interferido por mi mismo objeto. Igual está alejado. ¿Quedó claro? Amuyasit Hanatanicha. Hanao Yatichiri. Muy bien. Entonces, no es más allá, solamente es como referencia el más allá. También significaría como aquel o aquel que está más allá, no sé, algo así. Kuri, ¿Ya? ¿cómo se no sería, no sería Kuri Uta? Por eso, Kuri Uta. Correcto. Esto Kuri significa Uta, esto. jamás para allá. Ajá, ahí está Ukama. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estuviera aquí en la puerta o dentro, digamos, Aka Uta, ¿no ve? Ah, no, Si estuviera un poco más cerca, Uka Uta, ¿no ve? ya. ¿Sí? Ya, Si estoy aquí, Kaya Uta, ¿no ve? Ahora, si me quiero referir a esta otra casa, entonces ya es Kuri Uta. Exacto. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Aski Guajilata. Entonces, Hisa. apréndanse Hanaski estos Hana, cuatro no. pronombres demostrativos más, ¿ya? Aka, uka, kaya, kuri, ¿ya? Voy a poner algunos ejemplos para que se les, para que vean cuál es el uso, ¿no? Por ejemplo, voy al mercado, ¿ya? Voy al mercado y veo un montón de papa, ¿no? ¿Cómo pregunto, no? Chani pasti, ¿no? Y su precio significa, ¿no? Y la señora, Cauquirina, ¿de cuál? Dice, ¿no? ¿Eh? Y la señora responde, Acachoquina. ¿Qué está diciendo? de Esta, esta papa. acá, ¿ve? Está utilizando pronombre demostrativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo decir acá, uta. ¿Qué estoy diciendo? Esta casa. La causa. Esta casa. Ahora sí. Está mi casa. Esta mi casa, ¿no ve? Ya, pero ahora no vamos complejos. Acá, uta. Uka pisi. ¿Qué estoy diciendo? Ese gato. Este gato. Ese gato. Kaya jaque. ¿Qué estoy diciendo? Aquella persona. Aquella persona, ¿ya? Esos tres. Entonces, siempre utilizamos en el Aymara todo lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, aprender se dijo, ¿ya? Bien, Ukavi Churtucueñani, solamente para terminar, algunas puntualizaciones. En el grupo, alguien ha escrito cuál es el enlace, ¿no? Hemos dicho, si es que no mandamos enlaces, se repite el enlace de la anterior clase, ¿ya? Ahora hemos cambiado el enlace para el lunes, creo, ¿no? Porque el fin de semana alguien ha mandado unos mensajes
otro curso, no sé si era de pago o gratis, pero, y me han llamado todos, ¿no? O no todos, sino la mayoría me ha llamado. Entonces, pues cuando hay ese tipo de comportamientos, entonces, que vaya nomás a aprender a otro curso, ¿no ven? Entonces lo hemos eliminado del grupo, ¿ya? Entonces por eso hemos cambiado de enlace, ¿ya? Entonces de vez en cuando cambiamos enlace, por lo general mantenemos el enlace, ¿ya? Entonces guárdense muy bien el enlace, ¿ya? Mientras no cambiemos. Aclaración 2, respecto a las tareas, ¿no? Alguien decía, pásenme con la contraseña para subir la tarea. No hay ninguna contraseña. Hemos dicho, vamos a publicar en Facebook o si es algún debate, algo, vamos a hacer en la página. No necesitan registrarse, no necesitan nada, absolutamente nada. Ahora hay otros que han subido la tarea, pero han subido 3, 4, 5 veces. No les va a aparecer cuando suban en ese momento. Eso les he puesto, ¿no ve? Postdata, ¿no ve? Previa revisión se va, ¿no ve? Así hemos puesto. Entonces, suben una vez, es suficiente. Entonces, nosotros vamos a ver y vamos a aprobar. Ahora, ¿por qué no? Alguien me decía, ¿por qué no dejan abierto para que se publique directamente? Porque muchos ponen cosas de política en el grupo. Tengo más de 1000 mensajes que me mandan al día, pero la mayoría es de política, ¿ya? Ni siquiera es en Aymara. Fuera interesante si fuera en Aymara. Tal vez podríamos aprobar para que aparezca, pero ni siquiera es en Aymara. Entonces, la idea del grupo de Club de Aymara que estamos utilizando es que fortalezca el idioma, no en que entorpezca, que nosotros nos confrontemos por temas políticos. ¿Ya? Eso como aclaraciones. ¿Ya? Chacuitucueñan, Hailey Wimp. ¿Ya? Ahora les voy a pasar también esto para que practiquen, ¿ya? El video y la letra, ¿ya? Ya, Ahora hay tarea ya, Tichiri. ¿Perdón? Ahora hay trabajo ya, Tichiri, para hacer. Sí, les he dicho de posesivos, ¿no ven? Les voy a mandar en el grupo, ¿ya? La indicación. Igual va a ser por Facebook, ¿ya? Ya, gracias, Tichiri. Ya, taquini. Tichiri, ¿hasta cuándo hay que entregar las tareas? No sé si se puede entregar hasta este fin de semana. No, hasta antes de cada clase. No es pues una tarea de investigación de 10 páginas, ¿no ven? Si no, se van a acumular. Les digo por experiencia, al final no van a terminar. Y uno de los requisitos es que todas las tareas entregadas o actividades entregadas y las 3 últimas actividades finales. ¿No ven? Y no hay nada. Hilata ya tichiri maya hisktawi. Sí. Kuna usas Perú markuta wayata. Ah, ya. La siguiente semana estoy en Perú. La siguiente semana estoy, porque los certificados de la tercera versión ya están llegando. Ya está en Lima, ya me están enviando a Puno. Entonces, de Puno yo recojo. Voy a estar en Puno la siguiente semana. Les confirmo en el grupo ya qué día voy a estar. Ay, suma hilata. Wista apretata. Suyapja mamawa. Ya, walik. Hilata ya tichiri mayam sik kasi que puno marcan caucanqui sa uta ya tichiri uyatin monata. Ah, ya, les voy a avisar. No tengo ninguna oficina, ningún lugar, no tengo nada. Entonces, por lo general, llego a la plaza principal de armas, ¿ya? Y si es que no pueden ese día en el cual estoy, tengo ya varios amigos conocidos de las 3 versiones anteriores de Puno, y a uno de ellos lo dejo. Anterior, por ejemplo, lo he dejado al hermano Néstor Astetes, creo que es docente de Aymara también en la universidad. ¿No ve? Con él. Y a él creo que todo el mundo le conoce. ¿Ya? Ya. Una consulta. Ya. Sí. Los libros que iba a entregar, sí, un tercer día más que nos dijo en La Paz. Ah, ya, les voy a avisar ya. Todavía no hemos programado. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ahora que estamos ya. Buenos días. Pancana kapanintati maya paya kimsa pangstel kata to kapanintati ya tichiri. Y voy a traer el básico nomás, porque el intermedio todavía está en imprenta, dicen, no me han entregado todavía. Está en Lima igual, se está imprimiendo en Perú igual la Aymara intermedio. Ya.
Yatichiri, terminando este curso básico Aymara, ¿también después podemos estudiar intermedio y avanzado o al par ya puedo inscribirme al Ya, intermedio? para el intermedio necesitan básico terminado. Ahora les digo por experiencia, ¿no? En las anteriores versiones se han escrito, ¿no? Ah, es que yo sé hablar Aymara, yo entiendo, yo hablo, ya he pasado otro curso, ¿no? De EGPP, no sé. Ya, perfecto, inscríbase. Y al final han abandonado porque ya no sabían, ¿ya? Pues no repetimos nuevamente estos elementos. Claro, explicamos, pero ya no explicamos así como lo estamos haciendo ahora, porque se supone que ya saben, ¿no ve? Entonces se pierden el hilo y ya, chao, ¿no ve? Entonces, por experiencia, esperen, los que quisieran, esperen cuando terminemos, vamos a lanzar también otra versión, ¿ya? Yatichiri, buen día. Una observación puedo hacer, por favor. Sí, adelante. Pedirles y rogarles a los compañeros que están en clases, por ejemplo, Emilio Canqui, creo que está en la calle y se le escucha que suenan minibuses, bocina, algo así, y en cierta medida molesta, es molestoso porque quisiéramos atender solamente su clase y no estar con el sonido ambiente, digamos. Solamente esa observación y a los compañeros, nada más que apaguen sus micrófonos. Gracias. Muy bien, a tomar en cuenta entonces, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Último. Ya, nada entonces. Yatichiri, buenos días, quiero consultar. Sí, adelante Sabino. Los videos que está usted dando la clase, ¿es grabado o tal vez se puede descargar así para dar un repasado así? Ya, en este momento se está transmitiendo en YouTube, ¿no ve? Y el otro día les he vuelto a compartir, ¿no ve? Siempre van a estar aquí, ¿no ve? Un enlace, ¿no ve? Guárdense igual ese enlace, ahí siempre van a estar los videos, ¿ya? Yatichiri, una consulta. Los que hemos llegado tarde, ¿podemos enviar las actividades anteriores? Claro, tienen que completar todo. Ya, muchas gracias por la aclaración. Bien, entonces, vuelvo al tema de video. Está en YouTube, si quieren pueden descargar, lo que sea pueden hacer, ¿ya? No está restringido nada, abierto a todo público. Buenas noches, disculpe. Sí, Una Claudia. consulta. Sí, mi consulta es para lo que somos de Perú y queremos pagar para lo que es el certificado y me indicó de que va a venir a Puno, entonces queríamos saber cómo podíamos realizar el pago. Ya, ahora, por ejemplo, ya está habilitado. En la página donde se han inscrito, ya está habilitado opción de pago. Pueden completar los que son del exterior, ¿ya? Eso sí, en Puno vamos a entregar el libro, ¿ya? En Puno vamos a entregar el libro, pero no puede enviar a, no sé, pues a Argentina, a Brasil, a Chile, porque el envío le sale $45, ¿ya? $45, entonces totalmente encarece, entonces preferible, si quieren siempre el libro, cómprense de Amazon, creo que está $4 o $3, ¿no? El ebook, o incluso el físico, creo, entonces con el envío más, no sé cuánto les saldrá, pero les va a salir más económico que yo les envíe aquí desde Bolivia, ¿ya? Yatichiri, usted va a venir a Perú, ¿no? ¿Podría hacer el pago personal? Sí, pueden hacer en Puno, pero no voy a ningún otro lugar. Aunque me gustaría otro lugar, pero por tema de tiempo no voy, simplemente voy a Puno. Solo que nos avisaría con anticipación. Sí, podríamos hacer una lista, Yatichiri, de cuántos somos de Puno, ¿no? Para anotarnos y cuántos libros podría traer hasta Puno. Sí, de hecho, en Puno ahora me están entregando igual del libro de Aymara, entonces ahí mismo voy a recoger y les voy a entregar, ¿ya? Una consulta más, disculpe. En la página decía el pago $4 o ¿cuánto sería el pago para el certificado de Perú? $4. Ah, ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ya. Ya, enciendan ahora sí sus micrófonos. Takeni, Maya, Paya, Kimsa. Upa, Colela, Japoninua. Upa, Chuimaja, Japoninua. Maniti, Ukamampi, Munatanga.
Upah kolila kapunin ba, upah chuylahan kapunin niti, ukamampi unataka. Ya kita punin basta, janya kayu nasi, icawai sarawai hewa, ati puna arhe, ni puniu utniti, ukamampi unataka. Ya kita pun kasta, kacanya nasi, icawai sarawai hewa, ati pun arhe, kani puniu utkaniti, ukamampi unataka. Balik kisingkap taki.